onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, yo soy Carlos Matus y esto es Cardia. Hey, ¿cómo están? Pues estamos aquí en un nuevo episodio, estamos en el capítulo número 7 de la temporada 2 y como saben estamos invitando a distintas personas con quizás una historia diferente, pero creo que el propósito es el mismo y es exaltar a Jesús. Y me encanta cómo cada historia nos puede conectar nos podemos conectar con esa historia o podemos ver puntos que estén iguales con lo que ha pasado en nuestra vida y poder compararnos, bueno, no compararnos, pero como que comparar esa historia de vida y como decir, wow, si esa persona pudo salir de ese lugar, creo que Dios también lo puede hacer conmigo y salir y hacer nuevas cosas y creo que hay un futuro para mí. Entonces, el día de hoy, pues, invité a un amigo que quizás no tengo igual mucho de conocerlo, pero que creo que es una persona muy increíble y que creo que a través de la adoración y de la alabanza y de pues sí, de la adoración y de la alabanza, él puede mostrar demasiado a Jesús y creo que su vida ha sido de impacto para mí y creo que de igual manera lo va a poder ser para ti. Si quizás tú tienes el deseo de entrar a la alabanza, a la adoración o quieres quizás, no sé, aprender a tocar un instrumento, creo que el día de hoy quien va a estar con nosotros nos va a impulsar demasiado para llegar a esto. Entonces, pues, ahora sí que si quieres saber quién es, no te despegues de la pantalla y lo vas a descubrir ahorita, así que nos vemos. Y pues sí, como ven, nuestro invitado es Josué y hace muy poco que tengo de conocerlo, pero pues me gustaría que primero que nada él se presentara, cómo te llamas, cuántos años tienes, cuánto tiempo llevas de conocer a Cristo y todo eso. A ver, ahora sí que el estrado es tuyo. No, pues gracias por invitarme, Matus. La verdad es que es un gusto estar aquí contigo y con Marco, que nos está grabando ahí atrás. Y bueno, mi nombre es Josué y la mayoría o algunos me llaman Joshua, porque es lo mismo, solamente que en hebreo. Entonces, así es como me conocen algunos, Joshua. Pero me llamo Josué, no sé si ya sabías que tenía otro nombre, Daniel. Entonces, en la secundaria me decían Daniel y pues ya, José Daniel Pérez López. ¿Y cuántos años tienes? 18. Tengo 18. Sí, casi los acabo de cumplir. Oh. Oye, ¿y cuánto tiempo llevas de conocer a Cristo? Pues bueno, de conocer el Evangelio, de conocer a Cristo toda mi vida. ¿De cuna? Oh, pero brother. Sí. Pero sí. de que hayas tenido como un encuentro con el Señor, de que dijiste, ya pues voy a decidir. Porque a veces pues obviamente sí, podemos ser cristianos de cuna o ya conocer de mucho tiempo. Pero creo que llega un punto o un parteaguas en nuestra vida donde decimos, ok, sí te quiero seguir, Señor, y pues para adelante. Pero ¿en qué momento fue eso? Sí, pues en realidad conocí a Cristo desde que estaba bebé. Tengo el Evangelio en mi memoria desde siempre y la verdad es que mis papás fueron los primeros que conocieron a Cristo cuando eran novios. Se acercaron a la iglesia, se casaron, después me tuvieron a mí y luego entraron al instituto de tiempo completo. Y cuando cumplí 3 años nos fuimos a pastorear a Michoacán. Y prácticamente toda mi vida he estado en el Evangelio, toda mi vida he aprendido acerca de Dios y me han hablado acerca de Dios, he escuchado predicaciones acerca de Dios, pero creo que realmente mi encuentro con Dios fue a los 16. Cerca de los 15, 16 años fue más o menos cuando empecé a conocerlo, cuando empecé a platicar con Él, cuando empecé a tener mi comunión con Dios. Fue a esa edad en la que yo tuve mi bautismo en el Espíritu Santo y a partir de ahí empecé a conocerlo y empecé a leer la Biblia, a escuchar predicaciones y ahí fue cuando realmente decidí seguir a Jesús por mi propia cuenta. Oye, y ¿te acuerdas cómo nos conocimos o cómo fue como el momento en el que nos conocimos? Sí, es una historia un poco chistosa. La verdad es que la primera vez que vi a Matus fue en el campamento de jóvenes, creo que fue en diciembre. Ajá. Y ahí fue la primera vez que vi a Matus, no lo había visto en la iglesia. No, y entonces nos separan a los chavos de las chavas y Matus fue quien compartió. Entonces estaban compartiéndonos a los hombres. Y recuerdo que lo primero que pensé cuando vi a Matus, dije, wow, me encanta su sudadera de Spider-Man. Eso fue lo primero que pensé. Y la verdad es que comienza a dar el tema y comienza a exponer la prédica y me gusta cómo comparte y me llega al corazón.
realmente fue eso. Y la manera en la que te expresas, la manera en la que expones. Y más allá de eso me llegó al corazón porque fue una palabra. Recuerdo que estábamos hablando acerca de la familia, acerca de relación padres e hijos. Y fue una palabra que mucho más allá de cómo lo expresaste, fue una palabra que yo la necesitaba en ese momento. Entonces fue una palabra directa porque yo lo necesitaba y Dios me tocó. Dios usó tu vida para tocarme porque fue una palabra que yo necesitaba. Y tenía pensado acercarme al final y decirte, wow, qué buena palabra, pero no sé, me dio pena. En ese momento ya me dio pena y ya no me acerqué, pero sí, más adelante me escribes un mensaje. Quisiera que le platicaras un poco eso, pero me escribes un mensaje diciéndome que sentías algo especial de Dios hacia mi vida y yo también lo sentí, no sé, como algo diferente, no sé. Sí, de hecho es algo curioso todo lo que estás diciendo porque ese día que me tocó a mí predicar ahí en la actividad de jóvenes, me acuerdo que cuando acabé hasta lloré porque yo sentía que no lo había hecho bien y es que llevaba como un año que no iba a la iglesia por lo de la pandemia y todo eso. Entonces tenía un buen que no predicaba y ese día me dijo Merry, literal me dijo unas horas antes, predica. Y yo así, uy, gracias. Y me puse ahí como a investigar sobre eso de la familia y así. Y cuando estaba ahí enfrente me sentía muy nervioso porque había varios chavos que estaban como que distraídos y jugando y así. Y eso me provocó mucha tristeza en mi corazón porque dije, es que no lo estoy haciendo bien, no les estoy llamando la atención, no estoy haciendo las cosas bien. Y eso me puso muy triste y me acuerdo que terminando eso, fui con Lalo y le dije, oye, bro, es que la verdad siento que no prediqué bien y me siento bien mal y siento que hasta sentí, bro, o sea, te lo puedo decir, que hasta como que eso no era mi llamado. O así como de, no manches. Y después cuando tú me mandaste el mensaje, me acuerdo que me acordé de ese día y fue así como de, no manches, o sea, yo ese día ahí golpeándome y, o sea, impacté una vida, ¿no? Y sí, o sea, desde el primer momento en el que como que te conocí, como que sentí como algo muy especial. De hecho, hablé yo con Shannon y le dije, oye, como que este brother, como que hay algo especial en él. Y ya fue que me empecé a como acercar un poco a ti. De hecho, te invité a una reunión aquí en la casa y todo. Y pues me alegro que a través de eso pudimos empezar a ser amigos. Pero quiero preguntarte, ¿cuál ha sido como dentro de tu cristianismo, quizás desde los 16 años que ya te dijiste como de va chido? ¿Cuál fue como la mayor oposición que pudo haber en ese momento para que tú quizás no siguieras? Quizás puede ser, no sé, placeres del mundo o no sé, cualquier otra cosa. ¿Qué fue lo que más, fue la oposición más grande? Yo creo que la oposición más grande fue creer las mentiras del diablo, creer las mentiras del enemigo. Creo que eso es lo que nos detiene, eso es lo que nos limita o lo que nos estanca. Creer lo que Satanás tiene que decirnos y recordarnos nuestro pasado. Y la verdad es que estaba pasando un tiempo de dudas, como tú a lo mejor en ese momento lo tuviste. Tenemos dudas sobre si lo que estoy haciendo realmente es lo que Dios quiere o si realmente fui diseñado para esto que estoy haciendo. Entonces te cuestionas, te haces muchas preguntas y el enemigo viene y ataca tu vida. Entonces yo estaba pasando un momento muy difícil y fue la palabra en el momento preciso. Entonces yo estaba orando por amistades genuinas y llegaste tú, llegó Marco, llegó Shan, llegaron todos los chavos y realmente impactaron mi vida porque era lo que necesitaba. Entonces creo que creer las mentiras que el diablo tiene que decirnos nos limita. Eso creo que es una cosa que pudo haberme detenido. Y bueno, en ese proceso, como ¿cuál ha sido como un versículo clave que tú digas, yo me identifico con este versículo y ha sido como uno en el que el Señor me ha levantado cañón o que me ha dado como la fuerza para seguir adelante? Precisamente fue en ese tiempo de lapso a los 16 años que te digo, estaba en mi comunión con Dios, en mi encuentro personal con Dios, recibo el bautismo del Espíritu Santo, recibo dones y parteaguas de un versículo en Éxodo que dice que Moisés conoce a Dios cara a cara. Ese fue un versículo que a mí me impactó, yo lo escuchaba en predicaciones y lo leía y fue como, ¿cómo es posible que un hombre pueda conocer a Dios cara a cara? Y dice que le ve la espalda a Dios. Y dice que sube al monte Sinaí y Dios le dice a Moisés, quédate detrás de esa roca. Y
y cuando yo te diga vas a voltear. Y lo más impactante es que cuando Dios se manifiesta en esa presencia no ocurrió algo sobrenatural, sino simplemente Dios le dice su nombre. Y entonces eso para mí fue un choque, fue un impacto. Sí. Ese fue el versículo que a mí me tocó mi corazón. Y te ayudó a seguir adelante, ¿no? Tocó mi corazón, sí, exacto, en ese momento para crecer en mi comunión con Dios. Y ahí más adelante, después, cuando encuentro el versículo en Juan capítulo 4, versículo 23 y 24, que es el que realmente muchos me conocen por eso, porque yo sentí el llamado de Dios a mi vida, la alabanza, precisamente por eso, por ese versículo, que es cuando la mujer samaritana le dice a Jesús, bueno, ¿en qué monte vamos a adorar? ¿En el de los samaritanos o en el de los judíos? Y entonces Jesús le dice, no, en ninguno, sino es el tiempo vendrá en el que verdaderamente van a adorar a Dios, no en un lugar, sino con qué actitud, con qué corazón. Y esos dos versículos fueron los que más impactaron mi vida hasta el día de hoy en la fe. Y bueno, al principio estabas comentando sobre que a los 3 años te fuiste a Morelia, sí, ¿no? Morelia. Ajá, en Michoacán. Michoacán. Y que pues ahí pastoreaban tus papás, ¿no? Pero hace poquito, creo, tengo entendido, te regresaste aquí a la ciudad, ¿no? ¿Y cómo fue como ese cambio de allá, venirte para acá? Como, ¿cuáles fueron tus luchas o cómo fue ese proceso? Bueno, la verdad es que tengo familia aquí, la mayor parte de mi familia por parte de mi papá es de aquí, entonces tengo familia aquí. Cada año en el seminario habíamos estado viniendo con la iglesia y no se me hacía difícil venir, no se me hace muy complicado meterme en la cultura porque yo nací aquí. Entonces tengo familia aquí, mis papás me inculcaron la cultura, que ciertas comidas, ciertos pensamientos, cierta forma de hacer las cosas es como aquí. Es muy diferente allá, entonces siento como que mis papás me criaron con ese tipo, entonces no era muy complicado venir, pero en el momento, bueno, yo desde pequeño siempre había estado pensando, imaginando, dije, me voy a regresar a la Ciudad de México porque de allá soy, y siempre lo había sentido en mi corazón, me voy a regresar, yo no sabía qué iba a hacer para estudiar el instituto, y me imaginaba que iba a ser para estudiar música, algún tipo de arte, porque me encantan las artes, a lo mejor fotografía, a lo mejor diseño, pintura, poesía, no sé, algún tipo de arte. Entonces, siempre había tenido esa idea desde niño, desde chico, en regresarme aquí a la ciudad. Pero Dios toca mi vida y Dios me habla a través de la vida del apóstol y me dice, vete al instituto. Y entonces dije sí, terminé la prepa, me vine. Y creo que una de las partes más difíciles de este proceso, de esta temporada, estando aquí, es el aprender a madurar. Independizarme fue un poco complicado porque mis papás, pues nunca me había separado de mis papás, de mi familia, de mis hermanos tanto tiempo. Y todo lo que conozco, la mayor parte de lo que conozco está allá. Entonces, aunque nací aquí, eso fue como la parte más complicada, separarme de mis papás, porque comencé a independizarme y a aprender a ser responsable por mí mismo, a levantarme en las mañanas por mí mismo, cosas así. Aprender a cocinar, que es lo que estábamos hablando hace un momento. Cosas así fue complicado, fue algo difícil. Y involucrarme en una cultura de iglesia que es diferente a la que yo vengo. Aunque somos iglesia, las maneras de hacer las cosas son diferentes. Entonces ese proceso, ese cambio, siento que ha sido algo fue difícil al inicio, pero ahorita ya me he adaptado, ya me siento un poco más tranquilo, como que ya estoy aclimatado en esta cultura. Oye, decías que querías venir a estudiar como artes o pues te gusta mucho la música y así. ¿Y cuántos instrumentos tocas, papi? Bueno, la verdad es que mi papá me enseñó a tocar la batería primero. Él aprendió y él empezó tocando batería. Después me enseñó a mí como a los 11 años. A mí me involucró en esto y yo quise aprender. Entonces empecé en multimedia primero y ya después me rolaba con algunos amigos en alabanza. Tocaba un canto de los 5 o 6 que tocábamos el domingo en la iglesia. Y inicié con la batería.
Y ya después, más adelante, teníamos una guitarra y un piano ahí en la casa. Y así empecé viendo tutoriales en YouTube, viendo videos en YouTube, y así aprendí un poco de piano, de guitarra, tomando algunos talleres con mi papá también en el piano. Y ya pues el bajo es como por default. Es como si aprendes a manejar primero estándar y luego aprendes a manejar automático, pues es más sencillo, ¿no? Es más fácil. Entonces así es como la guitarra y el bajo es algo similar. Entonces, 4. No, sí, bro. Y yo ahí no toco ni el timbre, bro, pero... O sea, estoy como tratando de aprender, pero ya pareciera como que mis dedos no están conectados con el instrumento, pero que sí he visto que como que tocas diferentes instrumentos y es algo muy chido, bro. Gracias. Y pues de igual manera, quería preguntarte qué es la adoración para ti. Para ti, ¿qué significa la adoración? Wow, pues es mucho más allá de lo que imaginamos o pensamos acerca de cantar, porque en la iglesia tenemos como una mentalidad acerca de la adoración, que es un tiempo en el que las canciones están tranquilas, en el que levantamos nuestras manos o cerramos nuestros ojos y tenemos como un chip en el que decimos, pues ya empezó el tiempo de la adoración. Incluso en un lenguaje de la alabanza, de los que estamos ministrando, a veces es como ya rutinario decir cuántos cantos vamos a tocar de alabanza y cuántos de adoración. Sí. Entonces, realmente eso no es, porque lo que hacemos en la iglesia es parte de la adoración, pero no es completamente la adoración. Entonces yo veo la alabanza bien como lo que hacemos en la iglesia, levantar las manos y cantar, concentrarnos en conectarnos con Dios y recordarle, o más bien recordarnos a nosotros lo grande que es Dios. Eso es alabar a Dios. Pero adoración yo creo que va mucho más allá de eso, es poner en nuestro corazón como prioridad algo. Eso es para mí adoración. Cuando ponemos algo en primer lugar en nuestras vidas. Entonces, hay una historia que me encanta de la historia de Abraham, cuando Dios le pide entregarle a su hijo. Entonces es lo que tanto ya estaba anhelando y ya por fin Dios se lo da. Entonces Dios le da una promesa y ya una vez que la cumple, le dice Dios, pues entrégame. Entonces es como, ¿por qué? Es como un shock. Pero la realidad es que caemos en adorar a una persona, caemos en adorar algo material, algo físico, y eso se termina. Entonces creo que ahí en ese momento Abraham estaba adorando a su hijo. E incluso es común en nuestra cultura, en nuestro lenguaje, decirle a una persona que quieres mucho, te adoro. Incluso a veces como cristianos. Y significa poner a esa persona antes que Dios. Y eso se llama idolatría. Entonces, adoración es poner algo en primer lugar en tu vida. Es a lo que más le dedicas tiempo, a lo que más le dedicas esfuerzo y a lo que más le inviertes dinero. Eso es adoración. Y bueno, quiero preguntarte, ¿qué parte de tu carácter ha sido como la que más te ha costado trabajo dejar? Pues creo que no me costó mucho trabajo cambiarla, pero cuando era niño era muy introvertido. Era extremadamente introvertido, era muy tímido, era muy callado. De niño, o sea, en la primaria, más que nada fue el lapso en el que era extremadamente introvertido, callado, tímido, no platicaba mucho, no era de los que hacía amigos o de los que se acercaba a ti para conocerte. Esa fue una parte en la que no batallé, pero sí luché en la primaria porque sufrí de bullying. Entonces, por ser callado, creo que debido a eso... Te entiendo, bro. Entonces, llego a la secundaria y conozco a un amigo, algo así como tú. Y era súper extrovertido y no tenía miedo de hacer amigos, no tenía miedo de platicar con los demás. Y entonces me reúno con él en los recesos, después de clases, platico con él, me acerco con él y poco a poco le voy perdiendo el miedo a hablarle a las personas. Y fue como que en la etapa en la que también como que las chavas se me empezaban a acercar y todo eso, y entonces era como... Y empecé a romper con esa parte de mi carácter. A expresarme, a hablar, a conocer personas, y a partir de ahí luego en la prepa me dejaban trabajos de exposiciones, hablar en público, incluso en la iglesia me sirvió porque
me pusieron en el liderazgo, si Dios me dio esa oportunidad, en evangelismos, frente a la iglesia, en la predicación, o tal vez en la escuela dominical. Y esa es la manera en la que fui rompiendo un poco esa parte de mi... esa timidez. Esa timidez, ser introvertido, y el ministerio ayudó muchísimo. Entonces eso creo que fue el cambio en mi carácter. Y de hecho yo creo que Dios pone como personas a nuestro alrededor que tienen como un carácter distinto al de nosotros para que podamos como, si quizás somos un poco introvertidos, como que poder ser extrovertidos. De hecho, o sea, yo me reía un montón porque yo era súper callado. O sea, ahorita que dijiste alguien como tú, yo digo como de, neta, yo no era así, pero yo era súper callado. Y Dios literal puso a alguien como Oscar o como Shannon que literal son completamente ahí que se ríen y que hablan a 1000 gentes. Y fue como que eso me empezó como a contagiar y como yo empezar a abrirme. Y siento que a veces cuando tú eres sincero o cuando ya puedes abrirte, porque siento que cuando eres alguien introvertido, creo que casi no conocen quién eres. O sea, como que eres tan cerrado que nadie conoce quién eres. Y creo que cuando ya comienzas como a querer hablarle a más gente y así, es abrir tu vida para Exacto. que otros puedan entrar. Creo que una de las razones por las que somos introvertidos, más allá de nuestro carácter o no nos abrimos con las personas, es por el miedo al daño, es por el miedo al rechazo. Como te digo, yo sufrí eso en mi niñez, pero la realidad es que para romper con eso, reúnete con personas mejores que tú. Rodéate de gente mejor que tú. O sea, cuando te juntas con alguien que sabe perdonar, vas a aprender a perdonar. Cuando te reúnes con alguien que es extrovertido como tú, así me pasó a mí también. Entonces vas a aprender a perder el miedo a que te rompan el corazón. Sí. Entonces es como de, tú puedes entregar tu corazón en manos de Dios y confiar en que Él tiene cuidado de tu corazón. Y aunque las personas lo dañen, Dios te lo va a restaurar. Entonces sí. Es eso. Sí, buenísimo. Sí, wow. Eso es increíble. Y pues sí, porque, por ejemplo, me doy cuenta de esto con los discípulos, ¿no? O sea, al momento, antes de conocer a Jesús, eran de una manera, pero cuando estuvieron siguiendo a Jesús, fueron como Jesús, ¿no? Empezaron a ser poco a poco como Jesús. Y creo que es lo mismo con cada persona que te juntas. Estaba viendo una serie la otra vez, creo que era La Casa de Papel, no recuerdo bien, bro, pero decían una frase y decía dime con quién te juntas y te diré quién eres. Creo que sí era La Casa de Papel, o era, no me acuerdo cuál era. Pero creo que eso es algo muy cierto, o sea, con quien tú te juntas, vas a parecerte a esa persona, ¿no? Y si estás como mucho tiempo con alguien, como que comienzas a tomar palabras de esa persona o así. Por ejemplo, tengo un amigo que para todo dice mano. Y literal ahorita, a cada rato cuando hablo con alguien es como mano. Por ejemplo, Marquito dice lo de sí está bien. Y como que a cada rato ya dicen sí está bien. ¿Pero por qué? Porque pasa tiempo con esas personas. Exacto. Y es como que adopta ciertas cosas, ¿no? Claro, y es que, bueno, hay un dicho muy vulgar, o no sé cómo llamarlo, pero dicen que quien con lobos anda, aullar se enseña. Y en parte creo que es verdad. Tendemos los seres humanos a imitar. Desde que nacemos, imitamos el lenguaje, imitamos a nuestros padres, imitamos conductas, carácter, temperamento, imitamos a la gente que nos rodea. Y parte de lo que decías de los discípulos, si notamos en la vida de Pedro, ¿quién iba a creer que un pescador le iba a predicar a tanta gente y que iba a hacer todo lo que hizo más adelante? Porque eso es lo que nos sucede cuando nos encontramos con Jesús. Sí, y eso que hablas de imitar, dice la palabra, ¿no? Pablo lo dijo, ser imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Y creo que debemos de juntarnos con personas que estén cerca de Jesús para poder ser como Jesús. Y bueno, entrando en otro temita, sería, quiero que nos hables de cuál es como el sueño o el anhelo que Dios ha puesto en tu corazón, qué es lo que tú quieres ser. Por ejemplo, quizás en mí ha puesto el anhelo y el deseo de querer ser en algún momento pastor, pero quizás puede ser que en ti sea ser un adorador, en ir a varios lugares a cantar, o no lo sé. ¿Cuál ha sido ese sueño o anhelo que Dios ha puesto en tu corazón? Vaya, creo que es un tema largo, porque Dios ha puesto en mi corazón motivar a jóvenes, tanto a la iglesia, también en adoración, y cambiar un poco la mentalidad que tenemos acerca de iglesia, incluso hacer de una manera diferente iglesia en nuestra cobertura. Y ahorita estoy en el proceso de aprendizaje,
Creo que estoy en mi tiempo de riego y después dar fruto. Pero creo que en un futuro el fruto es ayudar a jóvenes, ayudar a hacer una iglesia diferente a lo que estamos acostumbrados en nuestra cobertura, salir un poco de lo rutinario, salir un poco de esa imagen que tenemos y dar una nueva imagen de la iglesia. Y en parte sí, desde pequeño mi mamá me dijo, tu llamado es al ministerio. Eso fue lo que me motivó a seguir adelante y yo siento que, me dijo, yo siento que tú no tienes un llamado a un ministerio local, sino a Dios te va a llevar a diferentes lugares que no te imaginas. Y la verdad es que siempre estoy dispuesto a lo que Dios diga. Trato de estar abierto a las posibilidades que Dios diga, sin aferrarme a nada terrenal. Entonces creo que es eso. Wow, qué genial. De hecho, como que tiene que ver mucho con lo mío también. Porque igual desde un principio fue como jóvenes, o sea, fue como jóvenes. Y no solo eso, sino que también ha sido como que no, al principio no estar en una iglesia local solamente, sino que mi sueño es como ir a diferentes congresos de diferentes iglesias y poder predicar en esos lugares. Como que no solo estar en un lugar, sino ir a diferentes. Creo que eso es como algo que igual impacta mucho. Y bueno, quiero que nos digas como algo que el Señor haya hablado a tu vida. Yo sé que ha hablado quizás muchísimas cosas, pero algo que haya hablado en específico que haya cautivado muchísimo tu corazón. Por ejemplo, yo le digo bombitas de amor que lanza Dios a nuestro corazón y que explotan ahí y sientes todo el amor de Dios. Algo que Dios te haya dicho o que haya hablado a tu vida que te haya cautivado. Wow, ¿cuál de tantas cosas? La verdad es que una de las razones por las que estoy aquí es porque te decía, yo estaba pasando un mal momento y oré por amistades genuinas, amistades buenas, amistades que me edificaran y llegaron ustedes en el momento preciso. Y incluso no muchas personas lo saben, pero estaba viviendo una crisis emocional. Y bueno, todo como lo decía, todo este cambio, este proceso de radical, venirme de allá a estar ahora aquí, fue un proceso muy difícil. Sí, muy difícil. Entonces lo que Dios habló a mi corazón esencialmente es, motiva a la iglesia a adorar de una manera diferente a como están acostumbrados. Y que no solamente se conformen, porque es lo que Dios me ha dicho, no te conformes a este siglo. Y es eso. Dios ha puesto su amor, su gracia en mí y creo que es eso. A través de amigos, ¿no? Y sí, te entiendo completamente. Recuerdo hace un tiempo que igual yo oraba y le decía, Señor, es que quiero amigos, Señor, quiero tener personas a mi lado que me ayuden, ahora sí que como diría, como Moisés, ¿no? Que le levanten los brazos. Y recuerdo que en ese tiempo no tenía casi a nadie, bro, y literal ahorita me doy cuenta y digo, neta, no manches, o sea, yo le pedí 2 amigos al Señor y me dio como 1000. Y literal, o sea, no, creo que Dios no da como de una manera, bueno, me pediste un amigo, te voy a dar 2 amigos, sino siento que literal el Señor nos da de una manera cuatriplicada. Pareciera que en verdad creo que Él muestra su amor inclusive hasta en eso, en darnos amigos que son sinceros, ¿no? Y pues bueno, creo que la última pregunta que te quiero hacer es, ¿tú cómo ves o cómo consideras al pasar de los años que llevas en la iglesia y conociendo al Señor, cómo podrías describir a Dios, a Jesús y al Espíritu Santo? Wow. Bueno, la verdad es que acerca de conocer a Dios, creo que todos podemos tener una idea que creamos en base a lo que nos han dicho de Dios, claro, en base a lo que hemos escuchado de Dios, pero no es lo mismo que yo te diga cómo es Marco a que tú lo conozcas. No es lo mismo que yo te traiga una botella de agua de mar y eso no significa que conoces la playa hasta que vas y la conoces. Claro. Entonces la perspectiva que tengo acerca de Dios como Padre, en su figura paterna, es creador. Creo que en Dios es donde inician todas las cosas y me asombra y es increíble para mí pensar en que todos somos como un pensamiento de Dios que se volvió realidad. Wow. Eso me encanta, que todos estábamos en el corazón y en la mente de Dios. Wow. Antes de que nos creara, fuimos un pensamiento y estuvimos en el corazón de Dios. Y luego nos creó. Wow. Entonces fue para mí
lo que me impresionó de Dios, pensar en que fuimos todos, todo inicia en Dios. Entonces creo que Dios es el inicio de todo, el origen de todo. La figura de Jesús como un amigo, como una figura a seguir, como un mentor, un maestro, un ejemplo a seguir tanto en moral como humano, como amigo, no todo, ¿no? Incluso como novio, porque la Biblia nos habla que Él es el novio de la iglesia. Sí, entonces, claro, en todo es un buen ejemplo. Y para mí es un reto también. Jesús es como un reto a seguir. Es decir, que Jesús es un modelo perfecto y para mí es como un reto cumplir con sus expectativas, a lo mejor tratar de seguirlo. Y al Espíritu Santo como nuestro consolador. Y Jesús dice, no se enfoquen en mí porque viene algo mejor. No voy a estar con ustedes todo el tiempo, pero viene algo mejor que yo detrás de mí, el Espíritu Santo, el Consolador, y Él es el que nos da los dones, en Él inicia el que nos comparte. Oye, pues estuvo buenísimo todo lo que nos dijiste, tanto de la adoración como de ahorita lo último que nos hablaste de Dios. Eso me voló la cabeza literal, como pues Dios como creador y cómo estábamos en la mente de Dios. Y creo que a veces, como por conectando lo que decías del rechazo y todo eso, a veces siento que tenemos un rechazo en nuestro corazón o en nuestro ser porque no aceptamos que, no sé, como la identidad que Dios nos da y aceptamos la identidad que el mundo nos da. Y creo que el hecho de pensar como Dios, como un creador que estaba, que en su mente estábamos nosotros tal cual como somos, nos quita todo temor y todo rechazo de las personas, porque imagínate, el rey del universo pensó en mí y me pensó así y ahora soy creación porque me amó tanto en su pensamiento que me hizo carne, ¿no? Entonces creo que eso es algo que en verdad me voló la cabeza y que creo que es algo muy genial y que creo que puede ayudar a muchos que quizás estén batallando con un rechazo, ¿no? Somos una realidad del pensamiento de Dios, del corazón de Dios, somos eso que Dios formó. Entonces Dios no solamente, hoy estaba escuchando algo increíble, no solamente somos creación, sino que es como si Dios estuviera dentro de nosotros, porque Él sopla aliento de vida en nosotros. Y el mismo nombre de Dios es difícil de pronunciar, ni siquiera se puede pronunciar, es simplemente un sonido como cuando respiramos. Y Dios pone su aliento en nosotros y es como si estuviera dentro de nosotros. Y nos bendice y justamente hoy me pasó algo increíble. Quería platicarles, no se los había dicho, pero fue una bendición súper grande porque Dios conoce nuestro corazón, porque es como si estuviera dentro de nosotros. Conoce nuestros pensamientos y dice que no está la palabra en nuestra boca y Dios ya la conoce. Y yo por varios días, incluso semanas y meses, había estado orando porque quería conseguir una guitarra electroacústica. E incluso se lo comenté a mis papás y les dije, quiero conseguirme una guitarra acústica. Cuando salga al ministerio, salga donde Dios me quiera llevar, quiero llevarme una guitarra electroacústica. Y incluso estuve pensando en qué precios, estuve buscando, y hoy llega una hermana a la iglesia y me dice, es que te tengo un regalo, y yo así como de, ¿y eres eso? Entonces volteo y era una caja y dice, es una guitarra. Wow. O sea, el domingo me dijo, tengo un regalo, y estuve orando para saber a quién se lo voy a dar. Hablé con el apóstol y te lo voy a dar a ti. Y justamente ayer habla conmigo, me dice, pásame tu número, te marco en la mañana. Estaba pintando el templo, ¿sí? Y cuando llega la hermana y yo pintando, ¿no? Con mis audífonos y me dicen, vete a lavar las manos. Y me lavo las manos y la abro y ya la afiné, ya la limpié, todo, le di mantenimiento y es exactamente como la quería. Y fue increíble, o sea, la verdad, justo hoy fue una bendición increíble de Dios. Lo que pedí, lo que quería. Wow. No, de verdad. Pues así es como el Señor nos sorprende, y creo que a ti que quizás estás ahí atrás de la cámara, estás ahí viendo el video, pues a veces cuando permitimos y somos sinceros delante de Dios, e inclusive hay cosas quizás tan sencillas que podemos decir como una guitarra, o no sé, inclusive hasta unos audífonos, no sé, cualquier cosa, creo que podemos ir delante del trono de la gracia y decirle, Señor, en verdad quiero esto, y creo que dentro de eso también está la intención, porque creo que la intención que tiene Josué con eso es
adorar a Dios y exaltar a Dios y llevarla, y que si tiene que ir a predicar y llevar su guitarra, y creo que Dios mira esas intenciones, y creo que Él puede darnos esas muestras de amor de una manera muy cañona y muy genial. Sí. Entonces, pues nada, creo que estuvo súper chido. Muchas gracias, papi Rin, por venir. En verdad, fue un gusto escucharte. Todo lo que nos dijiste, neta, va a ser oro puro y podemos tomarlo en cuenta muy cañón. Y pues nada, quiero invitarlos a que se suscriban a cada red social que va a aparecer acá abajo, a Facebook, a TikTok, a Spotify. Pueden aquí suscribirse, y pues recuerden que pueden darle like, que pueden comentar si tienen algún tema que quieren que hagamos. Igual manera, pues si hay alguien que conozcan que podamos invitar, pues también. Y pues ese fue el episodio de hoy. En verdad, muchas gracias, papi. No sé si tengas algo más que decir. No, pues simplemente muchas gracias. Venía a mi mente justamente lo que decías, el versículo en el que Jesús dice, si ustedes son buenos hombres y saben dar buenas dádivas a sus hijos, no le van a dar una piedra si les piden pan, no le van a dar una serpiente si les piden pez. Y créeme que Dios tiene bendiciones para ti, Matos. Y Dios tiene algo grande con este podcast, con este canal, y los motiva a que sigan adelante, los motiva a que sigan adelante en lo que están haciendo. Dios va a cumplir su promesa con cada uno de nosotros. Y bueno, antes de irnos, se me estaba olvidando hacer algo que hago cada capítulo, y que como no lo voy a hacer contigo, bro, y es que hay un versículo bíblico que cuando lo leo me hace referencia a la persona. Y justamente era el que tú decías de Juan, porque me acuerdo, estaba pensando y me acordé de ese día que tú me hablaste sobre cuando estaba con la mujer samaritana y le dijo que no iba a haber un lugar donde adorar, sino que quien adorara en espíritu y en verdad. Y creo que tú eres una persona que te lo dije el día que estabas tocando el piano, y por eso fue que vi como que había algo más de parte de Dios hacia tu vida, como que en verdad lo haces con un corazón sincero, en espíritu y en verdad. Y creo que es algo muy hermoso, bro, y que creo que a través de la alabanza puedes motivar a varios jóvenes a poder estar cerca de Dios, ¿no? Y más con un corazón puro y sincero, creo que las personas pueden sentir esa presencia de Dios. Entonces, pues, en verdad te animo a que sigas, pues sí, bro, por ese camino. Creo que el Señor va a cumplir ese propósito en ti en ese momento, en el momento en el que Él lo vaya a hacer. Pero que a través de la alabanza y la adoración y a través de tu corazón puedes motivar a muchos para seguir a Jesús. Claro. Entonces, eso era lo que quería antes de irnos, pero ahora sí, nos despedimos. Estuvo buenísimo este episodio. No olvides en compartirlo, en darle like. Y pues nada, yo soy Carlos Matus y esto es Cardiam. Nos vemos. Bye.